Buenas tardes, vamos a hacer una introducción de lo que es defensa holandesa, variante muro de piedra, Stonewall con negras. Bien, las blancas de 4 F5, G3, caballo F6, alfil 2, E6, sacamos caballo, alfil, enroque, C4, D5 y ahora una imprecisión bastante importante por parte de las blancas. El blanco juega caballo C3, que no es la mejor jugada, ya que el caballo debería irse a B2 o si no dejar el caballo en B1, jugar B3 y el caballo permite el cambio alfil A3 de las blancas del poderoso alfil E7, que vendríamos a decir que es el alfil más importante en holandesa por parte de las negras. Y en caballo C3 no es una muy buena jugada, ya que no enlaza los caballos, ni las negras ya tienen ventaja. Juegan C6, dama B3, las blancas equivocan el camino de ataque. Las blancas deben jugar caballo BD2, caballo E5, eh, caballo BD2, caballo E5, caballo BF3, caballo D3, ese es uno de los planes, o si no también B3 y alfil A3 cambiando el alfil de E7, siendo los planes más correctos por parte de las blancas, que lo vamos a ver en próximas clases. Sin embargo, bueno, aquí el blanco se equivoca, juega dama B3 y las negras inmediatamente proceden con su ataque habitual y normal. Rey H8, caballo al centro, el caballo está muy solo en el centro en esta variante. Llevamos la dama, la maniobra típica, dama E8, dama H5. Hemos desplazado el rey para poder traer la torre y hacer el avance G5 decisivo. Alfil E3, caballo BD7, sabemos que los caballos siempre tienen que estar enlazados y a su vez el caballo de F6 va a E4 y el caballo de B7 va a F6 y lo reemplaza. Caballo de 3 las blancas, caballo al centro, un caballo muy importante en la línea de holandesa, ya que permite el avance G5 y ataca a los puntos importantes F2 y G3. F3 echando el caballo pero dañando el enroque blanco y el caballo se retira contento ya que logró dañar el enroque. Peón por, aquí siempre se come de el peón E, manteniendo las tenazas denominadas Maroxy en algunas otras estructuras. Alfil F2, caballo F6, torre a E1, dama H5, rey H1, G5, todos movimientos típicos de un jugador de holandesa, alfil G1 y ahora el avance que pide la posición es el avance F4 para terminar de destruir lo poco que queda del enroque blanco. El negro juega F4. No hay mucho para jugar con blancas. Las blancas comen. Sin embargo, el negro no pierde tiempo en seguir comiendo y juega la muy buena jugada caballo F5 amenazando mate en una en G3. Alfil E2 cubriendo el mate y el negro vemos que no pierde tiempo y sigue trayendo más piezas al ataque. Sabemos que el ataque se hace con todas las piezas. G4 para, en caso de
si se realiza el cambio, traer el caballo y seguir atacando el mini enroque o casi nada de enroque que tiene el rey blanco. G4, peón por, caballo por, amenazando mate, H3 única. Y ahora el caballo que está más incómodo, ya que tenemos un caballo virtual muy importante, y el caballo que está más incómodo de los dos caballos se ubica en la fuerte casilla E3, como habíamos visto en un video de apertura escocesa. La jugada caballo E3 es muy importante. Torre G1. Ahora es el momento de ocupar la columna G e impactar sobre el defensor G2. Caballo E5, caballo G3, rey H2 y caballo G F1, ganando la partida. En la partida anterior habíamos jugado dama B3. En esta partida, siguiendo la idea, juega dama C2 y el blanco nuevamente no está jugando los planes típicos que deben jugar las blancas en este tipo de posiciones. Las negras juegan lo que es normal en maniobras de jugador de holandesa. Dama E8 para jugar dama H5, B3 muy tarde, dama H5, alfil B2. El blanco no conoce la esencia de la apertura y juega las piezas por jugar. Caballo ED7, caballos enlazados, torre AD1, alfil D6, ya que el blanco permite el accionar fuerte del alfil negro, que es el alfil más importante de holandesa. El alfil se posiciona en una casilla más fuerte todavía y ataca directamente el enroque. Peón por, se come siempre del peón E, manteniendo la tenaza y el dominio central, el dominio del punto E4. Alfil C1, la típica caballo E4, E3, y gracias al caballo de E4 podemos hacer el avance lateral G5. Caballo E1 y ahora una maniobra también muy propia de holandesa, torre F6 para torre H6 con amenaza de mate en la casilla F2, torre F6, caballo por, podemos jugar la intermedia torre H6 con amenaza de mate. F4 le da un escape al rey. Antes de entrar en el ataque necesitamos todas las piezas, así que eliminamos el caballo siempre con el peón F, manteniendo una cadena de peones muy fuerte. Alfil H1, traemos todas las piezas para definir la partida. Caballo F6, liberamos el accionar del alfil y también el saltito de caballo muy importante. Torre 2, caballo G4, todo contra el punto F2, H2 y el punto E3. Torre E2, alfil F5 nos permite traer la última pieza que nos falta para el ataque. Torre G2, torre F8, ya tenemos todas las piezas dispuestas para el ataque final de las negras. Dama E2, torre F7, última maniobra para ubicar la torre en la columna G, que es una de las columnas más importantes de ataque en holandesa. Caballo C2, torre G7, peón por, dama por G5, habilitando el paso de la torre. H4, dama G6, alfil A3. Este cambio se hace en plena apertura. Ahora es muy tarde para hacer ese cambio. El negro conserva su alfil y hace la importante jugada alfil C7 y vemos que el alfil ataca con toda su fuerza al punto G3, torre F4, entrega de calidad ante la inminente derrota. Eliminamos la torre, come del peón E. Ahora el caballo hace una maniobra para entrar en la casilla G3, rey H2 defendiendo. Y ahora, en vista de que la maniobra caballo H5
se puede hacer, pero tenemos la entrada del alfil que ocupa la importante casilla F3. Hacemos la entrada, el alfil, dama E1, alfil F3, desplazando la torre, torre D2, alfil por H1, rey por H1, dama G3, con la inminente torre por H4, con mate en muy pocas jugadas. Bueno, continuamos. Ya vimos la jugada dama C2 y la jugada dama B3. Ahora continuamos con alfil F4, que todas estas jugadas no son buenas debido a la mala posición del caballo de C3, ya que el caballo en C3 no tiene ningún juego ni ninguna proyección de variantes ni ninguna estrategia de juego profunda, ya que fue movida por mover, y sabemos que en el ajedrez competitivo las piezas tienen que mover en casillas clave con variantes estudiadas y con estructuras estudiadas. Alfil F4, dama E8, C5, un cierre que pertenece a otro tipo de aperturas, le da muchísimo tiempo de ventaja a las negras. Caballo E4, una jugada típica. Dama C2, caballo D7 para enlazar los caballos. Caballo E5, alfil F6, caballo por, y aquí sabemos que siempre se come del peón F para mantener la gran cadena de peones. Torre AD1, caballo por caballo, ese caballo central blanco en lo posible hay que eliminarlo, come de peón, y ahora viene una importante intermedia G5. Vemos en la línea si el blanco come el alfil, las negras también comen el alfil, pero con la particularidad de que las negras siguen destruyendo el enroque blanco, mientras que las negras disponen de el mini enroque y la casilla segura rey H8, que también permite la apertura de la columna G. Entonces, en vista de esa variante, el alfil no puede permanecer en F4, entonces retrocede alfil E3, y con alfil E5 tenemos un fuerte centro de peones en el cual el negro prácticamente ya tiene ganada la partida. Alfil por G5, dama G6 desplazando el alfil, alfil E3, alfil G7, y ahora viene el avance, la avalancha de peones en el centro, que es una fuerza incontrolable. Dama B3, E5, F3, tratando de destruir los peones, pero a costa de destruir su propio enroque, peón por, torre F7, ya preparando doblar las torres, dama A3, alfil E6, vemos la fuerza terrible de la pareja de alfiles, torre F2, A6, liberando la torre de la defensa del peón A7 para poder ubicarse en la casilla F8, dama A4, torre A F8, alfil C1, y ahora sabemos que el alfil debe ubicarse en la gran diagonal en lo posible, entonces permitimos que el alfil se ubique en la importante casilla D5, la cual impacta fuertemente sobre la posición blanca. Torre de F1, alfil D5, la posición ya está decidida, B4, y ahora, teniendo todas las piezas preparadas para el ataque, viene el peón destructor H5, que impacta fuertemente sobre el último bastión de defensa de las blancas, el punto G3, H5, dama de 1, H4, y destruyendo definitivamente el enroque blanco. G4 parece que defiende, pero desplazamos un defensor con alfil C4, la torre tiene que irse, vuelve alfil D5, torre F1, alfil C4, ganando importantes
segundos en el reloj, torre E1, y ahora viene la decisiva E4, abriendo la posición. Sabemos que la táctica es parte de la estrategia. La estrategia de las negras fue destruir el enroque blanco, y la táctica la usamos como herramienta para definir la partida. Por ello, la realización de todos los problemas, como el ejemplo de la enciclopedia del medio juego, la que están resolviendo todos los alumnos. Entonces, el blanco cree que solucionó todos sus problemas con torre por, pero el negro, al conocer la entrada en séptima fila y tener las torres dobladas en séptima, ve mucho más allá y juega el sacrificio muy bueno. Dama por torre, peón por dama, torre por F2, y ahora viene torre por A2 y la torre de F8 a F2 con dominio total de la segunda y amenaza de mate imparable. Por ejemplo, si el blanco jugaría A3, viene la maniobra torre A2, alfil G5, torre F, F2, alfil F3 y la importante jugada alfil 5 con mate inevitable por parte de las negras. Bueno, sin embargo, en vista de esa línea, el blanco hace una entrega de peón para poder salvar la posición, de la cual lo único que permite es la entrada muy rápida del alfil de G7, dama E1, y las blancas no se percatan del avance H3 muy duro, en la cual permite un alfil por F2, y si ahora dama por alfil, viene el mate con la siguiente secuencia. H3, el peón destructor que habíamos mencionado anteriormente, es una jugada decisiva. Entrega la torre con la idea de que si torre por dama, rey por, y con cierta igualdad, pero no ven la intermedia decisiva alfil por H2 que aleja al rey de la defensa de la dama, rey por, torre por dama, rey por peón, y decide el peón que corona y ganan las negras. Bueno, esto es una intro de lo que es defensa holandesa cuando el blanco no juega los planes que solicita la posición de la defensa holandesa. Bueno, nos vemos y seguimos en los próximos videos.